¿Quién da la clase? ¿Quién va a hablar de fémur distal? Yo, Doc Alejandro. Vale, órale. Dale, pues, ¿hay alguna duda de los temas anteriores? ¿Alguna inquietud? Algo de las fotos que les mandé. ¿Sí identificaron las fracturas? ¿Sí la vieron? No, se me hace que ni las vieron. ¿No? Sí, Doc, a mí me quedó la duda en la del niño de 4 años. ¿Por qué no se optó por tratamiento quirúrgico al principio? Si es por la edad. Exacto. En los niños, cosa contraria, en el adulto, se busca mucho la posibilidad de no hacerlo abierto. Primera, porque no es necesario como tal. La consolidación en el niño es muy buena. Ya lo vamos a ver en la unidad que sigue. Ahora en el niño, alguien le va a temita. Y no es tan necesario, incluso que nos quede un poquito chueco, angulado, se corrige bastante, por decir completamente, unidades. El periósteo es muy grueso, muy resistente, entonces las fracturas son pues relativamente estables, salvo ciertas condiciones que ya vamos a platicar, algunas fracturas que sí de entrada son quirúrgicas. Pero la condición en general es esa, hacer una menos cruento para el niño, o sea, no hacerle cirugía al niño, porque está en etapa de crecimiento. Si le pones un clavo, una placa, pues al poco va a crecer y le va a quedar grande. Bueno, sí es. ¿Sí? Entonces, aquí la condición básicamente es evitar que se traumatice, le hagas una herida y eso. Entonces, por eso se manipula. Pero la decisión que tuvo este doctor Vedrán estuvo muy buena porque lo sintió, para empezar, era muy traumática, la fractura estaba un desplazamiento horrible. Entonces, el ponerlo a su lugar, él sintió que no quedaba estable, por eso le pidió una radiografía posteriormente, y pues sí, salió con que tenía problemas de... Sí, a ver, permíteme un momentico. Bueno, entonces, aquí la condición básicamente es que en el niño es poco frecuente la cirugía y en un resultado bastante alentador. Y al hacerlo, la vigilancia como debe ser, o sea, tomarle radiografías 2 o 3 días después, pues descubrió que sí, había mucha inestabilidad. Y sí, le costó, a la hora de la reducción, le costó hacer acomodar el fragmento en su lugar. Son maniobras muy cruentas, se ven muy groseras porque se dobla la fractura, la hacemos así, la volvemos a regresar, la empujamos para que se acomode. Pero a fin de cuentas, miren, esa foto que les tomé después de la reducción, cuando ya le pusimos el clavillo, pues fue una radiografía transquirúrgica, con el arco en seco, con el equipo de rayos X en el quirófano, pues facilita mucho el procedimiento, pero fueron como 5 radiografías antes de la original, ¿no? De la última, o sea, manipula, a ver cómo quedó, no, le falta, manipula, cómo quedó, no, ahora aquí, hasta que quedó pues bastante bien. Y como se sentía que era inestable, pues le metimos, eso sí me tocó a mí, apuntarle en el clavillo, pues hacía palpando, buscando el punto de referencia, pues estiloides, era un clavillo y luego en sentido contrario, cruzarlo para que no se mueva el fragmento. Y con eso es suficiente. Y si se dan cuenta, nada más metimos clavillos al radio. El radio estabiliza, mantiene la articulación en su sitio y el cúbito, pues, no es necesario enclavijarlo. Incluso lo intentamos, pero se desplazaba mucho más con la presión del clavillo que metíamos. No, no era tan fácil. Clavillos o alambres de Kirchner. Creo que se los anoté también, alambre de Kirchner. Alemán el nombre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, en general, los niños generalmente no se operan de los huesos. En general, hay casos especiales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? ¿Aclaración? ¿Comentario?
sea chistosa o rara o muy penosa. Doc, por ejemplo, a mí me surgió la duda así de fracturas en general, cuando se usa un material de osteosíntesis, que si se siempre se retira el material o se deja. Ah, O buena cómo. pregunta. Fíjate que no es necesario decir, bueno, ya pegó, ya es tiempo, señor, venga, le vamos a quitar el clavo. Generalmente no. Si el paciente dice, es que yo no quiero tener un clavo porque cuando hay rayos me da miedo que me caiga el rayo, que no tiene nada que ver, les da preocupación. Se debe quitar un año después de la consolidación. Entonces, aunque ya se vea consolidado el hueso a los 3 meses, 6 meses, espérate un año. Y así les va a decir el traumatólogo, sí, después de un año lo quitamos. Después de un año, generalmente el paciente pues ya se acostumbró, ya no le molesta ni nada, pues se puede quedar. O a la inversa, está molestando, o uno de los pernos se aflojó, o una punta del clavo está irritando el periósteo, no sé, algo extraño. Si el médico dice, ¿sabe qué? Hay que quitarlo eso. Está moviendo y eso genera dolor, irritación a tejidos blandos, pues hay que. Pero no es como regla decir, se tiene que quitar. Se puede quitar, no se debe como obligación. Pero un año después de la consolidación. ¿Qué más? Pero no hay problema en que se deje por muchos años o que la persona no quiera quitárselo. No. La preocupación principal y el comentario general es que dicen se embabilla, se pega el hueso al metal o al metal al hueso y ya luego no sale. No, nunca hay integración entre un material de osteosíntesis y el hueso. Entonces no se enraíza, no sé ni cómo decirlo, no se adhiere, pues. Sí, a veces el crecimiento óseo alrededor de, en este caso, un clavo centromedular puede generar dificultad para extraerlo. Entrar a sacar un clavo centromedular pueden ser 10 minutos, pueden ser horas de sufrimiento y lucha para poderlo extraer. A veces se atrapa o se atora, el hueso crece ligeramente angulado y pues el clavo tiene que salir completamente vertical. No se puede. Llega el momento, tal vez, a mí no me ha pasado, pero sí, ya me comentó un amigo que no lo pudo sacar y ¿sabe qué, señor? Con la pena, pues dice que es su clavo porque no lo pude sacar. Tome su papita o no me pague porque pues, no lo logramos, nada más páguele al anestesiólogo. Ya se va uno triste y cabizbajo, no puede haber hecho lo que estaba planeado. ¿No? Pasa, sí puede suceder que se atore tanto. Las placas que están sobre el hueso es relativamente más fácil, un poquito más traumáticas porque tienes que abrir casi la longitud completa de la placa, quitar los tornillos y con un cincel, un osteotomo, irlo despegando porque a veces el hueso sí abraza la placa sin pegarse a ella, abraza la placa, crecimiento del tallo óseo. Entonces puede ser un poquito traumático también quererla retirar, ¿no? Tienes que romper en la orillita de ese hueso que se creció alrededor de la placa, pero también sin problema. El riesgo ahí es que lo quites antes de tiempo y no haya consolidado bien y después que se va el paciente regresa a la semana o al mes otra vez chueco, me está doliendo y ya se formó y ves, sí, no había una buena consolidación y se duró otra vez. Lo que estaba conteniendo la lesión era la propia placa o el propio. Ahora, estos clavillos que le pusimos a los niños, al niño, como son percutáneos, eso sí, quitarlos a las 3 semanas. Y lo fabuloso, eso se pueden quitar en el consultorio. Tal vez a algunos, yo lo veo difícil, pero tal vez a alguno de ustedes le toque quitarlo. ¿Y cómo se quita? Literalmente se jala, ya sea con los dedos o con una pincita, una pinza de Kelly o una pinza de fuerte. Se le da vueltecita así suavecito, sí, en mi mano, se va rotando y se tiene el bracito, en este caso la muñeca del niño, y se jala. A la hora de extraer,
hay cierta molestia. No es dolor intenso, no es como no se pega el hueso al metal, no genera problema, incluso queda el hoyito por mucho tiempo ahí en el hueso. Pero no genera tanto dolor como para necesitar una atención bajo anestesia. Puede retirar sin problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitarlo y sí, inmediatamente después poner una gasita porque sangra. Si sangra, no sé, un chorrito, pues un hilito de sangre, y si lo dejas así, pues se va a escurrir y se va a hacer muy apagado. Pero sí lo deben extraer más o menos así como a las semanas, al mes quizá. Un niño con una consolidación, a ver si puedo seguirle el paso a este niño, pedirle al doctor Vedrán las radiografías de control cuando termine el tratamiento, que es 3 semanas o un mes. Ya se las envío a ustedes para que vean esto. Y si es posible que, lo dudo mucho, pero que logre el doctor Vedrán grabar el momento en que hace la extracción del clavo, sería fabuloso para que ustedes lo vean. No es más que jalar, no pasa nada, jalar. Jalarlo con cuidado porque el jalar bruscamente genera una reacción como irritativa y un dolor, una molestia fea, un dolor óseo, cómodo. Pero no intenso, no severo, no grave. Al niño le molesta un poquito, le da más miedo que dolor, pero no pasa nada. Traen a los 3 semanas y ya, lo tapan con una gasita para que no sangre y a la semana ya está bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, dale, pues vamos a terminar con fracturas de fémur. Ya vimos las diaficiarias, que en el adulto ya platicamos que todas son quirúrgicas, deben ser quirúrgicas, y si no son quirúrgicas se debe poner una férula especial o un aparato de tracción para que no quede cabalgado y la deformidad no sea tan severa. ¿Qué más? Fractura de fémur distal, la región fémur distal. Ya no voy a hablar. Voy a poner, ¿cómo dicen? Voy a mutear. Bueno, continuando con el tema de las fracturas de fémur, ahora nos concentramos en lo que es las fracturas de fémur distal. Para comenzar, es importante delimitar lo que es el fémur distal, que va a ser una región comprendida entre la superficie articular distal del fémur y una línea imaginaria que pase a 15 centímetros proximal de la anterior mencionada, de la superficie articular distal del fémur. En estas fracturas van a corresponder a lo que es al 6 al 7% del total de las fracturas de fémur, y esta tiene como característica que se puede asociar a lesiones meniscales o secundales y a fracturas de rótulas. Bueno, en cuanto a los mecanismos de producción, existen 2 grupos. Nos vamos a encontrar con pacientes, generalmente hombres, que presentan lo que es un traumatismo de alta energía sobre la articulación, en donde no va a haber como una patología previa, como lo puede ser en comparación con el segundo grupo, que está debajo de esa imagen, una disculpa, que son personas mayores en los que va a haber una patología previa, como puede ser ¿cómo se llama? Osteoporosis, o ya sea en este caso con una prótesis. Aquí podemos observar que esta es una fractura de fémur distal, como había mencionado, de una persona más joven, sin patología previa, pero pues como el impacto es ahora sí que digamos de alta energía, pues tiene esa tras. No sé si el doctor piensa hacer algún comentario de las fracturas o... Estas fracturas sí se dividen francamente en 2 niveles. Uno, en paciente joven sano con lesiones de alta energía, y paciente mayor con lesiones relativamente sencillas, una caída o un golpe directo en la rodilla sencillo, caer hincado, por eso refiere que puede
acompañarse de otras lesiones. Movimientos rotacionales, que generalmente son complicadas más si tiene un implante, como la imagen se ve abajo, eso blanco, de implante en el fémur, la parte femoral. Y lo del fragmento de arriba, pues es una fractura muy intensa, no es un tejido previamente patológico. En ambos es un problema, por supuesto en el joven es mucho más delicado porque tenemos que organizarlo bien. Si se dan cuenta, es una fractura en T, pues tiene una fractura vertical que ocupa 2 cóndilos y un fragmento transverso, más otros 3 fragmentos libres en la parte media. Entonces, son fracturas generalmente complicadas, delicadas, que sí tienen que ver con daño arterial. Acuérdense que las fracturas supracondilias o transcondilias pueden generar ruptura o desgarro o estiramiento arterial y a veces nervioso. Entonces, tienen que poner mucha atención en esa condición. La circulación distal, la coloración de la piel, el llenado capilar, el pulso medio, para evaluar estas fracturas supracondiliares. En el anciano, como el traumatismo es un poco menos traumático, la posibilidad de lesiones vasculares son menores. En el joven sí es más. ¿Qué más? Sí, en cuanto al diagnóstico, pues va a ser el antecedente de un traumatismo, un dolor en lo que es el fémur distal, la tumefacción local y la impotencia funcional. De igual manera, un miembro inferior acortado y en rotación externa que nos van a hacer sospechar de no solamente una fractura de fémur distal, sino que podría ser en cualquier parte del fémur. Y las radiografías que se recomiendan en este caso pueden ser una de perfil, digo una de frente, pero pues más la de perfil para checar que no haya un compromiso de lo que es la rótula. Y ya en cuanto al tratamiento, nos menciona que que debemos tomar en cuenta que este tipo de fracturas presenta varios inconvenientes que hacen difícil su reducción anatómica y su fijación estable, los cuales son los siguientes. El primer inconveniente es debido a la musculatura, ya que genera un desplazamiento hablando en específico de lo que es la tracción muscular de los fragmentos por los aductores y el tríceps sural. Y el segundo inconveniente es la conminución del trazo factuario, que va a estar relacionado o siempre presente o vinculado al menor recubrimiento por partes blandas, por adelgazamiento de las corticales y ensanchamientos del canal medular en la zona metafisiaria, así como podemos observar en esa imagen, que es una... Aquí lo más temeroso, no nada más es el inconveniente que se desplaza, porque si se desplaza, como las fracturas diafisiarias, pues lo jalamos, le ponemos un aparato de tracción y se mantiene alineado. El problema es que los gemelos o el tríceps pueden generar un desgarro a la hora de que flexionan. El tríceps se inserta arribita de los cóndilos. Cuando se fractura la parte arriba de donde está esa zona, los cóndilos son traccionados en flexión. Esta es la punta de la fractura del fragmento distal, se va hacia atrás, puede comprimir, desgarrar la arteria, en ese caso poplitea o femoral, si está arriba del agujero de Hunter. Entonces, en cualquier momento de esos puede causar un daño. Esa es la preocupación primordial. Que se va en valgo, en varo o cabalgada, no es tanto problema, pero sí el desplazamiento hacia posterior, que es casi en automático. Ese es el riesgo mayor, por eso les digo que revisen. Es relativamente fácil diagnosticarlo clínicamente, se ve la rodilla muy ancha, muy separada, el dolor es característico ahí, por supuesto hay inmovilidad. Generalmente no hay un acortamiento franco con rotación externa como en las fracturas de fémur, diafisiarias o las fracturas de cadera. El
acortamiento no es tan notorio, pero sí el ensanchamiento de la rodilla o la deformidad periarticular es notoria, ¿no? Es fácil. El mismo paciente dice, me quebré, oí que tronó, y pierna está deformada, está hincada, etc. Entonces van a revisar distalmente que no haya problemas vasculares. Ya la parte bonita para ustedes es que así como se ve la imagen, pues pasa trauma, ya que el traumatólogo se haga bolas a ver qué le hace. Es difícil, ¿no? Este paciente, por ejemplo, que dice ahí con pérdida de masa ósea, de frente y de perfil, vean eso blanquito que se ve cerca de la letra B. ¿Sí lo ven? Ese es un aparato de tracción, realmente es una tracción infratuberositaria, se llama, es una tracción por abajo de la rodilla, o sea, atravesada en la tibia. Está más o menos alineando la varilla que se ve en la imagen lateral, en la radiografía lateral, se ve una la varilla que es la férula. Entonces, este señor o este paciente está siendo traccionado y colocándole una férula en la parte posterior. Eso estabiliza un poco más, reduce el sangrado, reduce el dolor y facilita el procedimiento quirúrgico cuando se lleva a cabo. Entonces, eso que tiene ahí es un clavo atravesado con sus perillitas para un barrilito que prensa esto, y el gancho, se ven unos ganchitos que son los que están traccionando hacia distal. Esa condición va a favorecer a que este paciente pues no le vaya tan mal en el procedimiento, o al traumatólogo no se le dificulte tanto, y en el movimiento de desplazarse de la camilla a la mesa quirúrgica y eso no se lastime más o se vaya a dañar la arteria que estamos mencionando. Y los fragmentos estén más o menos alineados. Hay traumatólogos que dicen, ¿sabes qué? Déjalo así, que consolide como quiera, y ya que pegue el hueso, si pega con mucha deformidad, ya lo operamos, le hacemos una osteotomía, lo alineamos y lo pegamos, porque ahí hay múltiples fragmentos, ¿no? Esta es una fractura multifragmentada. La parte buena de esto es que la articulación como tal está respetada. Entonces, no hay daño intraarticular, no hay una urgencia verdadera, que pegue como Dios permita. Esa es una teoría de algunos traumatólogos. Otros, pues, si entramos de una vez, ponemos una placa distal y que Dios nos bendiga, pero es difícil. Nosotros preferimos, hay diferentes opciones, ¿no? Hablar con el paciente y explicarle la condición. Hay que hablar con el paciente, eso es sumamente importante. Este es un paréntesis rapidísimo. Siempre platican con el paciente, explíquenle las condiciones sin querer espantarlo y tampoco esconderle opciones de que hay riesgo de que pierda la pierna, hay riesgo de que quede muy bien y todas las opciones. El paciente en general lo entiende bien, de acuerdo al tono, a la medida que ustedes se lo mencionen. Dicen, híjole, se va usted a morir. No se opera. Hay algún riesgo de muerte, pero es mínimo, el porcentaje es menos del 1% y la posibilidad son excelentes porque tenemos excelentes anestesiólogos y porque lo van a hacer con cuidado. También hay riesgo de que pierda la pierna porque tenga usted un daño vascular, etcétera, ¿no? Pero explicarle al paciente. Bueno, volvemos al asunto. ¿Qué más? Estas fracturas sí deben ser tratadas con tracción. A ustedes les va a tocar poner la tracción cutánea mientras deciden el aparato de tracción esquelética como esta que estamos viendo. ¿Qué más? Y nos dice que el tratamiento de elección para este tipo de fracturas es ahora sí que intentar una reducción lo más anatómicamente posible, como en todas las fracturas articulares, y su fijación estable utilizando el clavo placa. Sí. Bueno. Esa ya lo que siempre hemos mencionado, la decisión quirúrgica la realiza el traumatólogo, no es bronca de ustedes, no tienen que saber qué decisión tomar o cómo se va a operar. Más seguro es que sí se opere. Por supuesto, como es muy distal la fractura, no se puede meter un clavo medular, generalmente se mete una placa. Ahora ya hay placas especiales, placas que se llaman condilias, que en vez de meterle ese tornillote que se ve hasta abajo en la imagen C, es un tornillo del grueso de mi dedo,
que le atraviesa cóndilos, ya no es necesario. Ya se usan una placa especial, condilia, que tiene como una especie de cuchara. La distal es más ancha y tiene tornillos o perforaciones en diferentes direcciones para afianzarse bien en los cóndilos, en la parte distal del cóndilo afectado y ascender hacia la parte sana, ¿no? Es ya no tan aparatoso como este tornillote. Bueno, pero eso es bronca del traumatólogo. ¿Qué más? Y ya continuando con lo que son las fracturas de rótula, esta se va a encontrar con una frecuencia de 1% de los casos, alcanza el 10% entre los pacientes politraumatizados, y los mecanismos de lesión pueden ser de dos tipos, lo que es una fractura indirecta por la contractura muscular incoordinada, brusca o intensa en una caída, y estas van a tener como característica que va a ser un trazo transversal que puede estar o no desplazada, con o sin desgarro cápsulo retinacular, sí, y también puede ser generado por un mecanismo, un traumatismo directo, que principalmente puede estar dado por un choque en lo que es en un y esta va a estar va a tener un trazo fractuario que habitualmente va a ser multifragmentario, diminuto. Generalmente estas fracturas se combinan, no tiene que ser siempre indirecta por mecanismos de tracción del músculo que arranca literalmente el hueso. Pueden ser lesiones, golpes relativamente sencillos, pero muy peligrosos. Cuando una persona de edad media, un adulto de, ¿qué será?, 40 años, está subiendo las escaleras, agarra el borde de uno de los escalones porque lleva prisa o está bobeando, no pisa bien el escalón, se resbala y se va de bruces y pone la rodilla para no caerse, pero la rótula golpea directamente en el filo del escalón de arriba. Entonces, el músculo que está contraído porque siente que está perdiendo el equilibrio y el impacto hace que la rótula se rompa en forma transversal y se separa. Entonces, y el problema es que el trazo llegue a separar, quiere decir que sí rompió la fractura, perdón, sí se fracturó el hueso y además hubo desgarro de los tejidos aledaños a la rótula que le llaman retináculo lateral y medial, y eso hace que el fragmento ascienda o se deslice hacia arriba, que es una fractura diastazada o separada. O la otra es que si sea un impacto tan intenso que al chocar con el piso o con el choque directo de un automóvil, como se comentó ahorita, la fractura es multifragmentada, entonces se hace pedazo. Son dos condiciones diferentes. Hay que tomar en cuenta. Es muy rara la fractura vertical. Yo vi uno, pero fue porque fue con un machetazo. A la hora que le pegó a la rama, patinó, resbaló el machete y le pegó en la rótula. Estaba tan afilado el machete que la partió. El pronóstico son bastante nobles porque es nada más mantenerlas pegaditos los dos fragmentos que se abrieron en forma vertical, hace menos fuerza, menos presión y el resultado es más positivo. Ahorita vamos a ver del tipo de técnica. ¿Qué más? Clasificación. Bueno, y ya para acabar pronto, pueden clasificarse según distintos criterios y aquí los pueden observar, que podrían ser el tipo de mecanismo de producción, el grado de desplazamiento, el trazo fractuario, la verdad es que hay bastantes, como podrían ser por el traumatismo directo, en los cuales engloba las fracturas verticales o longitudinales, ya sean o no conminutas, marginales, osteocondrales, y las fracturas por traumatismo indirecto engloban a lo que son las fracturas transversales, polares, y por arrancamiento óseo, como ya lo habían mencionado anteriormente. Ya pues es más o menos lo que puede encontrar de la clasificación de las fracturas de rótula. Bueno, en cuanto al diagnóstico,
obviamente tenemos que tener en cuenta los antecedentes traumáticos. Las fracturas desplazadas en este caso pues son fáciles de detectar. Y en cuanto a los exámenes complementarios, nos mencionan que es obligatorio la realización de una radiografía para ver la anatomía patológica fractuaria y las posibles lesiones asociadas o previas, pidiendo pues una radiografía en proyecciones anteroposterior y lateral. En la AP, acuérdense que está de por medio el fémur, entonces no se ve tan nítidamente, pero sí es necesario verla, ¿no? AP y lateral. Aquí, si se dan cuenta, se ve el polo superior nada más, se ve muy nítido en la imagen de la AP. El polo inferior no se nota mucho. Por supuesto, el fragmento que se retrae o se desplaza es el proximal, porque es el que está agarrado a músculo, que se encoge. Y el fragmento distal se mantiene en su lugar porque está agarrado al tendón o al ligamento rotuliano. No se retrae hacia abajo, no se desplaza para distal. Tiene su lugar y el que se desplaza es el fragmento próximo. Este es un trazo transverso en la mitad de la diáfisis, en la mitad del cuerpo de la rótula. Es clásico, si es la causa más común. Por supuesto, ven la sombrita cerca de donde está la letra A, la flecha ¿sí ven? A ver, puedes mover el señalador a donde está ahí. Se ve un hundido en el tejido blando. ¿Sí ven el pocito que se hace en tejido blando? Un poquito más lateral a tu derecha, no al hueso, al tejido blando que está en la orilla, la piel, pues. Eso, por eso dice que es fácil identificar cuando está desplazado. Se hace un canalito. Tocan la rótula proximal, hay un canalito y luego la rótula distal. Y dicen, sí, es una fractura de rótula desplazada. El paciente no puede pararse. A veces el golpe no es tan intenso. Digo, el golpe, pues con la orilla de la banqueta no fue tan severo. El paciente se quiere parar, pero pues, no tiene fuerza el cuádriceps porque el fragmento se retrae y se vuelve a caer. Entonces tiene inseguridad, inestabilidad. Cuando logra estirar por completo la rodilla, hacer una hiperextensión, tal vez el paciente pueda apoyarse o ponerse en bipedestación. Pero si presiona un poquito la rodilla, se va a caer porque no tiene la resistencia el cuádriceps de mantener la tibia en extensión. Entonces, no puede funcionar esa rodilla, se vuelve a caer. Pero es relativamente fácil diagnosticar. ¿Qué más? Y en cuanto al tratamiento, pues en esta va a tener como inconveniente que va a haber como usted lo veía, un inconveniente en cuanto a la tracción debido a la potente fuerza muscular del cuádriceps, y por lo cual tiende a formar un callo fibroso. En cuanto en cuanto a un criterio, el desplazamiento es el criterio práctico que se debe seguir para orientar el tratamiento. De acuerdo al grado de desplazamiento, es el tratamiento. Y se va a hablar de una fractura desplazada cuando este fragmento se separe más de 3 milímetros o si existe un escalón articular de más de 2 milímetros. Del escalón articular sí nos inquieta a los traumatólogos. Acuérdense que las fracturas intraarticulares deben estar reducidas al 100%. Si los dos fragmentos, en vez de quedar bien alineados, quedan con un escaloncito en la superficie de la rótula que desliza sobre el fémur, va a haber artrosis tempranamente en la artrosis patelar. Que de por sí va a haber, por ese traumatismo generalmente aceleran el proceso de daño del cartílago. Bueno, si lo ponemos alineadito, que generalmente se acomoda, el fragmento se acomoda muy bien a su posición primaria y queda pues reducida al 100% cuando nos fijamos que el borde que vamos viendo cuando estamos operando esté alineado, no hay problema. Pero si ven el escalón, que es raro que haya un escalón simple en sentido anteroposterior sin una diástasis. Generalmente está parado y deslizado. Pero si sucediese eso, hay que operar al paciente. Si está
alineadas, pues si el trazo no fue completo y los retináculos están íntegros, pueden ser suficientemente fuertes para mantener la fractura en su sitio, no se desplacen, no se diastasen, y el pronóstico es no quirúrgico. Digo, el tratamiento es no quirúrgico, con un pronóstico también bueno. ¿Qué más? Y pues el tratamiento en el caso de las fracturas de rótula que no estén desplazadas, pues una calza de Bohler. Bohler. En cuanto a las fracturas de rótula que no estén desplazadas, pero estén asociadas a una fractura diaficiaria de la tibia o de fémur, pues ya el tratamiento va a ser quirúrgico. Es más o menos lo que era la calza. Si no me... ¿Es una calza o férula? Sí. Y fíjense, se le deja libre el pie. Esto es, puede caminar el paciente con una fractura de rótula. Y el yeso se pone en extensión normal. Ahí dice, donde dice técnica, discreta flexión de rodilla de 5 a 15 grados. Realmente nosotros la dejamos en extensión completa. Es de los casos en donde no flexionamos la rodilla, porque teóricamente si flexiona la rodilla, pues la rótula tiende a separarse por tracción del cuádriceps. En cambio, si la dejas completamente en extensión, el cuádriceps no funciona y la rótula está pues, sin tensión, sin tracción y consolida más fácilmente. El problema de estos yesos es que por falta de uso, la pierna, por estar inmovilizada, se atrofia. Entonces es relativamente fácil que después de una semana tengas que cambiar el yeso porque ya pistonea, ya se desliza en la pierna del paciente. La tienes que moldear muy bien alrededor de la rodilla para que se mantenga en su lugar y no se desplace. Incluso a mí me gusta, en la última vuelta de yeso, le pongo un tirante de una venda elástica atrapada en la parte anterior y posterior y se la paso por el hombro al paciente, venda elástica. Entonces, eso hace que cuando la pierna se adelgace un poco, esa venda sirve de tirante, se mantiene el yeso en su lugar y podríamos retrasar la necesidad de cambiarlo. Algunos, pues sí, se afloja y otra vez y se lo volvemos a poner, que es relativamente sencillo, abrir el yeso con la sierra para yesos y poner otro. No es tanto problema. Por cierto, abajo dice técnicas Gibsona o Gibsona. ¿Sí ven el término? Hasta abajo, por el talón del muñequito, está el perfil. Esa venda es la mejor, es más cara, pero es la mejor para poner yesos. O sea, la opción de que ustedes tengan chance de hacerle, comprarlo para sus el taller, les va a servir mucho. No es la única, hay como unas 10 marcas, pero he visto que las otras sí nos cuesta mucho, la consolidación tarda mucho en secar, están muy resecas, o nunca secan, nunca se fragua el yeso, nunca poliveriza, entonces se quedan aguadas y no ven ustedes la función de la férula cuando hacemos las prácticas. Tienen chance de comprar Gibsona. De acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya, para terminar, en cuanto al el tratamiento quirúrgico, en cuanto a las fracturas de rótula desplazada, pues va a haber un abordaje longitudinal anterior, se va a tratar de hacer una sutura del desgarro cápsulo-ligamentoso y osteosíntesis con 2 agujas de Kirchner y cercaje de doble alambre. Y en las fracturas de rótula que sean abiertas, el tratamiento quirúrgico se procura que sea antes de 6 a 8 horas, con exéresis y con técnica de Friedrich en la herida, así como una limpieza articular exhaustiva, por lo mismo de que pues, es una fractura abierta. Sí. Esos clavillos que ven ahí, la técnica se llama obenque.
Es una sutura, se meten los dos clavillos y luego ese 8 como lo hicimos en las fracturas del polécrano. Esta técnica lo que hace es cambiar la fuerza de tracción en compresión. Entonces, el paciente, aunque camine con su rótula caminando, puede acomodar muy bien. Creo que ya son las 8, digo las 9. Ya me tengo que ir y platicamos más tarde. ¿Sí? Bueno, ya se fueron ustedes antes que yo. Sí, Doc, con los de Nos clínica, ¿verdad? podemos ver, sí, en la tarde. ¿A qué horas es la clínica, jefa? ¿A las A las 5? 5. Sí. Las 5. ¿Te quedaste? ¿A las 5? Órale, nos vemos a las 5, los que quieran, los que puedan. No dejamos tarea, jefa. ¿Verdad? No hay tareas. No. ¿No? Bueno. Ok, nos vemos mañana con fracturas de meseta tibial. No sé a quién le toque. ¿Te toca a ti otra vez? Sale. Bueno, ahí nos vemos. Buen día. Porte bien. Hasta mañana. Gracias, Doc.